¿Cómo están? Un gusto de saludarles, deseando que se encuentren todos muy bien. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes una enseñanza que esperamos que sea de un refresco espiritual, que les anime, que les motive, que les bendiga y por supuesto que les edifique. He aprendido a través de los años que la palabra, cuando la sabemos entender, comprender y asimilar, trae a nuestro espíritu esa confianza, esa seguridad y ese refresco que nosotros necesitamos para seguir confiando y creyendo en el Señor. Si este canal está siendo de bendición para ti, deseamos que lo compartas con tus amigos, familiares, conocidos y que esta palabra pueda correr a diferentes lugares, pueblos, ciudades y que muchos otros también conozcan que el Señor está muy interesado, no solo en que seamos salvos, no solo en que seamos sus discípulos, no solo en que tengamos la vida eterna, sino que mientras estemos en esta tierra, nosotros experimentemos la vida de Cristo creciendo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo oraba y pedía al Señor por los hermanos de Galacia, para que Cristo sea formado en vosotros. Qué importante, qué interesante que nosotros podamos ver desde la perspectiva de Pablo lo que debería ocurrir en cada uno de nosotros hoy día, en este tiempo, que somos la generación que Dios ha levantado, que está levantando y que va a levantar, para que testifiquemos de Jesucristo, de su grandeza y de su poder. Hemos estado hablando ya hace algunas semanas sobre los cimientos de un discípulo, el crecimiento y la edificación del discípulo, y estamos hoy día ya hablando un poquito más de lo que es el crecimiento desde el punto de vista de lo que significa, en donde Pablo habla de esas tres clases de personas. Él habla de la persona natural, de la persona espiritual y de las personas carnales. Dijimos la última semana que vamos a estar tocando algunos temas más específicos, como hoy día. Vamos a hablar un poquito más qué significa, cuáles son las características de un hombre carnal, de un niño espiritual que no ha crecido o que ha determinado simplemente no crecer. Alguien podría preguntarse, ¿y qué tiene de malo no crecer? Si ya soy salvo, si ya mi nombre está inscrito en el libro de la vida, si ya tengo la vida eterna, ¿qué tiene de malo el que yo me quede niño? Vamos a un ejemplo, veámoslo desde el punto de la vida natural. Cuando un niño nace, es la felicidad de los padres y de los seres queridos y de toda su familia. Pero ¿qué pasaría si ese mismo niño se queda niño y después de 8 meses o 9 meses se queda infantil y sigue cumpliendo años, pero decide no crecer? Estaríamos frente a un problema, a un fenómeno, a una situación complicada, no solo para el niño, sino también para sus padres y para todos aquellos que están a su alrededor. Eso pasa en la vida natural. Imagínense ustedes ahora en la vida espiritual, aquellos que determinan no crecer, quedarse niños, quedarse infantiles. Yo siempre he dicho, lo he declarado, lo he compartido en muchas enseñanzas, que los niños espirituales no están preparados para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, los santos, lo edifican aquellos que han sido constituidos. Por eso también en otra ocasión vamos a hablar del proceso de maduración, del proceso de crecimiento que deberíamos vivir cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos quedamos niños, entonces no estamos equipados, no estamos preparados para ayudar a otros. Todo lo contrario, en vez de ayudar vamos a molestar, o en vez de ayudar vamos a entorpecer. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios desea que cada uno de nosotros seamos un aporte efectivo y productivo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde nos congregamos, en esa célula, en esa casa iglesia, donde compartimos con otros que tienen la misma fe, que también podamos ser un aporte a esas personas. Por eso es importante crecer.
También porque cuando crecemos manifestamos la vida de Cristo. Todo lo que tiene vida crece o debería crecer. Y porque tenemos la vida de Cristo, entonces se espera de nosotros que crezcamos, que maduremos y lleguemos a esa estatura que nos presenta Efesios a través del apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto. Pero quiero que veamos nada más algunas características de aquellos que deciden quedarse niños y que, por supuesto, no van a crecer o no han crecido. El primer pasaje que vamos a ver está ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 3. Aunque ya lo hemos visto antes, pero quiero que veamos unos detalles. Como por ejemplo, en el verso 3 dice, porque aún sois carnales o niños, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, pongan atención, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hágase esta pregunta. Si una persona se queda niño, si una persona decide no crecer, se queda en la estatura del hombre carnal, ¿cuál sería su aporte efectivo en la iglesia? ¿Cuál sería su aporte efectivo en el cuerpo de Cristo? Les hago una pregunta. ¿Cuántas personas usted conoce que andan de congregación en congregación, de grupo en grupo, buscando la última profecía, la última revelación? Siempre están pendientes que Dios les hable, que Dios les diga, pero ni están comprometidos con Dios, ni con la palabra, ni oran, ni comprometidos con alguna congregación, pero ellos desean que Dios les hable. Fíjense, una de las características también de los niños es que ellos no están aptos para edificar el cuerpo de Cristo, en el sentido que más bien van a entorpecerlo con sus celos, con sus discusiones, con sus contiendas, con sus disensiones, que es lo que vienen a producir al cuerpo de Cristo. En vez de traer unidad, traen la desunión, la discusión, la pelea. Por eso, el niño espiritual, en vez de ayudar en la edificación, entorpece la edificación. El apóstol Pablo es uno de los que escribe en diferentes ocasiones, en diferentes cartas, la importancia de edificarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente. Por eso es importante no quedarnos niños y poder avanzar y crecer como el hombre espiritual a esa estatura, a esa madurez, a esa cordura, como un buen hijo de Dios. Seguimos mirando otros pasajes y nos encontramos, por ejemplo, allá en la carta que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Y vamos al capítulo 4. Él viene hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y él dice que estas habilidades o estas gracias están en el cuerpo de Cristo para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que también alcancen la madurez, para que también avancen y puedan llegar a esa estatura. Mire lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El carnal no alcanza este nivel. El hombre o la mujer carnal se va a quedar niño, no está con la capacidad espiritual de alcanzar esta unidad y llegar a este nivel de conocimiento. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero aquí en el verso 14 lo describe de una manera muy peculiar y dice, para que ya no seáis niños fluctuantes. ¿Cuánta gente conocemos en las congregaciones que un día quieren y otro día no? Que son ondulantes, que son cambiantes,
que un día se comprometen. Son aquellos que dicen como Pedro. ¿Se acuerdan cuando le dice a Jesús: a la cruz, si es necesario, voy contigo? Y cuando pasaron unos minutos y él es confrontado, dice que él juró que ni siquiera lo conocía, ni siquiera sabía de él. Fluctuantes, cambiantes. O sea, un niño espiritual o un hombre carnal no es confiable en el cuerpo de Cristo. No está preparado para edificar, para unir, para cohesionar al cuerpo de Cristo. De allí la importancia de lo que dice Pablo, para que ya no seáis niños fluctuantes. O sea, deja ese estilo de vida, deja de ser niño, avanza, crece, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños, por ser niños, no tienen la capacidad de discernimiento. No tienen la capacidad para decir esto es correcto o incorrecto, esto es justo o injusto, esto no es lo que Dios quiere para mí. La capacidad de discernimiento se desarrolla en nosotros en la medida que vamos creciendo a la estatura del varón que es Jesucristo. Ese discernimiento nos hace agudo para captar si hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, incluso falsas enseñanzas. El que es niño se traga todo, se come todo, porque no tiene esa capacidad de filtrar, de decir, esto no es lo que enseña la palabra. Yo siempre le digo a la gente, cómanse el pescado y boten las espinas. No porque él se dice pastor o él se dice profeta, tenemos que creerle todo. Yo mismo le digo a la gente en nuestra congregación, usted debe filtrar lo que yo enseño, lo que yo predico, porque yo también me puedo equivocar. Yo también soy hombre, soy falible. Por eso los que van creciendo en la gracia, los que van creciendo en la palabra, los que van creciendo en la vida de Jesucristo, también van creciendo en esa sensibilidad para discernir si lo que están oyendo es correcto o incorrecto, es justo o injusto. Por eso Pablo incentivaba tanto a las iglesias, a los discípulos, a crecer y dejar de ser niños para poder tener ese discernimiento y esa capacidad para poder entender los misterios de Dios. Nos vamos un poquito más hacia Apocalipsis y nos vamos al libro de Hebreos. Partimos en Corintios, seguimos en Éfeso o en la carta a los Efesios y ahora estamos en Hebreos y vamos al capítulo 4. En el verso 11, Hebreos capítulo 5. En el verso 11 dice el autor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa es una característica también de los niños espirituales. Son tardos, son lentos, les cuesta entender, les cuesta captar, les cuesta comprender, les cuesta asimilar las verdades de Dios. Son tardos. Por eso Jesús le está diciendo permanentemente a la iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuánta gente escuchaba a Jesús? ¿Cuántas multitudes se acercaban para oír a Jesús? ¿Y qué decía Jesús después de sus enseñanzas? Después de sus parábolas. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque él podía discernir que mucha gente que se acercaba para oírle o para escucharle no estaban entendiendo, no estaban comprendiendo. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? El primero que oye dice que no la entiende. Y porque no la entiende, viene el malo y arrebata, y roba, y quita
aquello que esa persona había recibido. Los niños espirituales son lentos para oír. Sigue diciendo el autor, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, si lo miramos desde la perspectiva de una escuela, la persona que iba en cierto curso, vamos a suponer 5º grado, primaria, iba avanzando, tuvieron que bajarlo otra vez al 2º. Luego empieza a subir otra vez y llega hasta el 8º. Y luego lo bajan otra vez hasta el 3º. Y así está, de una manera ondulante, sube y baja. ¿Por qué? Porque no asimila las verdades de Dios. Lo que aprende lo pierde, no lo sabe, tiene que estar dependiendo de los primeros rudimentos. Es como volver a las primeras letras cuando nosotros estábamos en los primeros años de colegio y volver a estudiar y volver a aprender lo que ya habíamos aprendido anteriormente. Luego dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, en ningún momento el autor está felicitando a aquellos que se quedaron niños. Es normal que alguien esté niño un tiempo, así como en la vida natural uno nace y por un tiempo es niño, luego es adolescente, luego es joven, luego es adulto y luego es adulto mayor. Así exactamente es como debe ocurrir en la vida espiritual. Es normal, después de experimentar el nuevo nacimiento, que nosotros seamos niños espirituales. Eso es normal. Pero también es anormal cuando nos quedamos niños y dejamos de crecer, dejamos de madurar, dejamos de avanzar o dejamos de ser perfeccionados. Luego sigue diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, se refiere a los sentidos espirituales, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y termino hoy día con la última cita que está en el libro de Judas. Judas es un libro corto, tiene un solo capítulo. Pero dentro de todo lo que dice, hace mención de aquellos que tienen este perfil, que son inmaduros, que son carnales o que son niños espirituales. Y acompáñeme al verso 19 y dice de estas personas, estos son los que causan divisiones. ¿Se acuerdan lo que leímos en Corintios? Capítulo 3, celos, contiendas, disensiones. Una clase de persona así yo no la quiero a mi lado. ¿Por qué? Porque todo lo que va a empezar a hacer son comentarios contra otras personas, comentarios maliciosos, y que en vez de unir al cuerpo, en vez de unir la iglesia, la va a querer desunir. Ahora, mire lo que dice acá. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los sensuales? Los sensuales son los que viven bajo el gobierno de sus 5 sentidos. ¿Con qué nos conectan los 5 sentidos? Con la vida natural. Eso desde el punto de vista externo. Pero desde el punto de vista interno, los sentidos nos conectan con el alma. Por lo tanto, los sensuales perfectamente son aquellos que están gobernados por el alma, lo que algunos llaman cristianos almáticos. Si te fijas, lo que vimos en Corintios, lo que vimos en Efesios, lo que vimos en Hebreos y lo que vimos en Judas, nos permiten tener un pantallazo, una mirada global de lo que es el perfil de un niño espiritual, de un cristiano carnal, aquel que vive todavía bajo el gobierno de su alma, sin crecer, sin avanzar,
esa persona, como dije, no tiene acceso a un conocimiento mayor y, por supuesto, no puede participar de la unidad del cuerpo porque no ha muerto ni está dispuesto a morir, y todo lo contrario, con su actitud, con su forma de ser, con su forma de hablar, en vez de unir el cuerpo, lo desune. Yo espero que tú, que todos nosotros, ninguno de nosotros, estemos viviendo en alguna de esas características. Y yo te invito a que reflexiones, a que pienses con respecto a esta lección. Vamos a seguir hablando la próxima semana, Dios mediante, cómo el Señor ha puesto recursos en la iglesia para que los santos puedan crecer, puedan ser perfeccionados y poder alcanzar esa estatura, esa madurez y esa estabilidad espiritual que todos nosotros deberíamos experimentar y que es lo que nuestro Dios desea para nuestras vidas. Antes de terminar, que Dios te bendiga, pero no te olvides de compartir este link con tus amigos, con tus familiares, y que esta palabra pueda llegar a más vidas y a más personas. Dios mediante será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.